Bueno, bienvenidas a nuestro podcast de EduLacta, donde cada semana hablamos de algún tema de lactancia materna o relacionado con lactancia materna. Yo soy Ruth Jiménez. Y yo soy Pilar Martínez y bueno, el podcast de hoy yo creo que os va a gustar muchísimo porque Ruth nos va a contar, yo le voy a estar preguntando y ella nos va a contar cómo fue su proceso para convertirse en IBCLC. Porque la verdad es que no es tan sencillo como mucha gente pueda pensar de, ay, quiero ser IBCLC, bueno, pues venga, pago las tasas y me regalan el diploma, ¿no? No es tan sencillo ni tan fácil. Entonces, el proceso de ella además fue como muy llamativo. Simbólico, Y sí. sí, yo creo que conocer experiencias de otras personas que lo han logrado puede ayudar y mucho a las personas que tengan su sueño de ser consultoras internacionales de lactancia materna. Entonces, bueno, bienvenida Ruth y como invitada a este podcast. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Bueno, muy Y bien. sí, pues sí, la verdad es que hablar de este proceso, de cómo lo viví yo, me gusta porque fue como todo muy simbólico, ha sido una de las experiencias de mi vida más emocionantes y me gusta contarlo pues porque a veces hay otras mujeres, ¿no? Otras personas que se han querido certificar, pues que se han sentido como inspiradas, ¿no? O motivadas. Y eso pues siempre está muy bien y ayuda mucho en estos procesos que cuestan a veces, pues el tener como una inspiración y una motivación pues siempre ayuda. Bueno, tú cuéntanos primero tu motivación que te llevó a pensar en ser IBCLC. Pues en realidad yo creo que como a todas el empezar a conocer el mundo de la lactancia materna y descubrir que quieres dedicarte a esto, que es lo que te gustaría, empieza, por lo menos en mi caso, empezó con mi maternidad, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas, no a todas, porque hay mujeres que son profesionales de la salud y entonces llegan a este mundo desde otro punto, pero sí que la gran mayoría llegamos desde nuestra maternidad, ¿no? Y bueno, mi primera maternidad yo tenía claro que quería dar el pecho, no sé de dónde venía esa claridad mental porque a mí no me dieron el pecho, o sea, mi madre fue de la generación de los 70, donde la lactancia había caído en picado y nada más nacer a ella le pinchaban, además era pinchadito y fuera y Y biberón directamente, andando, o sea, y para casa. minuto cero. Jamás toqué la teta de mi madre y sin embargo, no sé. O sea, no puedo decir de dónde venía mi determinación, porque yo lo tenía claro, ¿no? Que iba a dar teta. Y yo di teta a mi hija, de mis 3 hijos, a la primera, Marina, empecé a darle teta y nunca tuve lo que yo creo, o sea, nunca creí tener un problema de lactancia. ¿Vale? Yo ahora sí que identifico, no decir sí que hubo una época en la que me dolía, una época en la que mi bebé vomitaba mucho, pero mi lactancia iba adelante, eso sí, bajo las recomendaciones de mi pediatra, con lo cual a los 9 meses acabó, ¿vale? Mi lactancia. Estamos hablando que esto hace 18 años. 18 años tiene mi hija, Claro. exacto. Sí, sí, es que eso es importante Entonces, recalcarlo también, porque las sí, recomendaciones de hace efectivamente, yo no lo 18 o había 19 dicho. años, telita, Mm. ¿no? Vale. Sí. Entonces acabó, sin embargo, yo no lo viví como un fracaso, sino que había acabado, ¿no? Pero fue a los 2 o 3 años cuando yo empecé a oír hablar a una compañera de mi trabajo, que es Paloma de Miguel Aguilar, que ella es una IBCLC muy reconocida y nos conocemos de muchos años, ¿no? Y de mucha historia. Y le empecé a oír hablar a ella de grupos de apoyo a la lactancia, y entonces es cuando yo me di cuenta de que mi lactancia podía haber sido muy diferente a cómo fue. Y me metí como socia. Mi hija ya tenía 3 años, ¿eh? Yo ya no daba el pecho, mi hija tenía 3 años, pero algo se me movió por dentro que quería. Yo quería entrar ahí en Que te esa llamó a entrar en asociación. ese grupo de Sí, apoyo y a en colaborar y SINA. ayudar a otras madres. Sí, en SINA de aquí de Valencia, una asociación de muchísimos años, una de las primeras que hace poco, pues desafortunadamente tuvo que cerrar, cerró sus puertas con mucho Qué camino por pena, delante, pero bueno. por Dios. Total, que entré en SINA y empecé a acudir a los grupos de apoyo
y descubrí un mundo, ¿no? Yo además tenía Ujú. mi formación de base es psicología, pero nunca había Mm. encontrado qué parte de la psicología era la que más me movía, y ahí descubrí la psicología perinatal, porque cuando entras en lactancia, pues ya es parto, ya es posparto, es lactancia, es maternidad en general, y empecé a Mm. formarme en perinatal por mi cuenta, ¿no? Y allí en Sina, junto con Paloma, junto con Laura Villanueva, que también es IBCLC, nuestra compañera Teresa, que también es IBCLC, bueno, empezamos pues ahí en los grupos a formarnos en formaciones de lactancia y tal, y empezamos a oír hablar de la figura de IBCLC, que por Claro, aquel pero no te entonces, quedaste pues ahí porque yo sí conozco muchísimos casos, ¿no? De mujeres pues, que efectivamente han conocido la lactancia en base a su propia lactancia, que eso es lo que nos pasa prácticamente a todas. claro. Pero bueno, pues incluso algunas deciden formarse como asesoras de lactancia, pertenecer a grupos de apoyo, ayudar a otras madres. Perfecto, pero no te quedaste ahí. Decidiste ir al IBCLC. ¿Por qué, no? ¿Por qué tenías ese sueño, esa aspiración? Exacto. Bueno, entre estas diré, claro, que antes de decidir formarme como IBCLC me quedé embarazada, tuve a mi segundo hijo. Con un parto, pues yo ya había entrado en este mundo, ¿no? Un parto que intenté que fuera un poco diferente, con una lactancia, claro, absolutamente nada que ver con la lactancia de mi hija Marina, absolutamente nada que ver. Una lactancia que duró 4 años y bueno, yo pues estaba descubriendo todo un mundo, ¿no? En este proceso. Además, acompañar a las madres me encantaba, ¿no? Porque era algo como que encajaba absolutamente con mi profesión como psicóloga. Total. Y efectivamente, como dices, pues para mí, supongo que al ser también mi formación de base, pues yo no quería que se quedara ahí. Yo dije, no, es que yo quiero esto ya no que sea como un voluntariado al que tú le dedicas unas horitas a la semana, que te llena, te satisface y ya está, sino que yo quería que esto se convirtiera en mi profesión. Es decir, Claro. yo quería dedicarme profesionalmente a esto para poder dedicar más tiempo, ¿no? Porque cuando haces un voluntariado esto es un tiempo limitado, porque tú tienes que trabajar de otra cosa que te aporte dinero, ¿no? Económicamente, ¿no? No Está puedes claro. dedicarle tanto tiempo a un voluntariado. Entonces yo era como, ¿cómo puedo convertir yo esto en mi profesión para que me aporte económicamente y yo poder dedicarle todo mi tiempo a esto, ¿no? Sí, A realmente acompañar. es la manera en la que puedes ayudar a más personas, ¿no? Claro, Convirtiendo la lactancia materna en tu profesión, porque de la otra manera ayudas a mucha menos gente porque quieras que no, pues necesitas es tener tu otro limitado, trabajo. evidentemente. Muy Claro, bien. Y entonces efectivamente. Entonces decidisteis, yo quería dedicarle bueno, a tiempo completo. Dime, Pilar. no, entonces decidiste que, claro, la figura más top, ¿no? Más profesionalizada de lactancia materna, pues es la de consultora internacional de lactancia materna, es reconocida en todo el mundo y eso es lo que tú querías, ahí querías llegar, ¿no? Exacto. Entonces es cuando empezamos a oír hablar de esta figura y dije, era como que esto era lo que yo quería, o sea, lo que estaba buscando y no sabía que existía y yo iba formándome por aquí, también en otros ámbitos y tal, pero era como, ¿cómo puedo yo lograr esto? Y entonces cuando IBCLC es cuando ya me hizo la cabeza, boom, digo, ya está. Esto es lo que tengo esta es la certificación que yo estaba buscando para profesionalizarme de una forma seria, ¿no? De ya dedicarme a esto al 100%. Entonces, bueno, pues empezó todo nuestro camino, porque al igual que yo, pues estaban estas tres compañeras que he nombrado antes también interesadas y claro, IBCLC es una figura que hay otros países donde sí que es más conocida, pero aquí en España eran muy pocas las IBCLCs, de hecho, Bueno, hay donde que vivo yo, en decir, la claro, comunidad, hay que decir que la situación ha cambiado bastante, porque tú estás claro, hablando de hace de hace 18 cuántos años. años, claro, de hace muchos años, ¿no? Es Bueno, verdad que 18 cada no, vez, perdón, 18 es mi hija Marina, pues de hará cuando te 10. examinaste tú. Me examiné en el 2011, ¿fue? ¿Mm? Eso es. Sí, 11, Entonces, 2011, todavía exacto. la figura no era tan... Ahora es muchísimo más conocida la figura del Sí, sí, de IBCLC en España y de hecho hay muchísimas nuevas IBCLCs, especialmente en los últimos años, que está habiendo como un repunte bastante sí. importante. No estamos al nivel de otros países como Alemania o Estados Unidos, obviamente,
pero no vamos tan mal, o sea, vamos bastante No, mejor. no, aquí en Pero bueno, España, estamos desde luego, hablando, claro, estamos hablando que sí, tú esto te lo estabas empezando a plantear en 2010. O sea, sí, claro, esto hace mucho. hace 13 Había años, gente, sí, claro, había gente que no conocía la figura, que no tenía ni idea y que muchas veces ni siquiera nadie sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, claro. cómo ser y Claro, BCLC. no, no, a nosotras es que solamente el hecho de informarnos bien de qué teníamos que hacer para presentarnos al examen ya fue Ya toda era. una odisea. Esto fue Mm, durante un año largo de camino, es decir, de camino para mm, conseguir tu certificación, tu sueño, ¿no? Era como, mm. es como que empezó un camino que yo ahora cuando lo recuerdo a mí me sigue emocionando mucho. De hecho, escribí un artículo y todo sobre esto porque en ese momento demostrar los requisitos, como ahora se hace todo de forma digital, tú haces tu inscripción digital y tú o sea, o ahí pinchas que cumples los requisitos y si te auditan los presentas, pero aquí no, aquí lo tenías que presentar todo por correo ordinario, además al extranjero, todo un dossier que tuvimos que preparar porque nosotras, nuestras horas de asesoría, nuestras 1000 horas, las teníamos que demostrar como asociación voluntaria, que eso exige todo un informe de la Ujú, asociación, ¿no? Todo ujú, un ujú. documento. Bueno, fue toda una barbaridad de papeleo, de contactos con Primero la enterarte, ¿no? IBCL. O sea, primero enterarte de qué Y necesitabas primero y luego enterarte. ponerte a recopilar todo lo que necesitabas, presentarlo en un sobre gigante que te había que mandar a, Sí, pues sí, sí, eso, sí. a Europa. Todo, todo. Mm, Sí, y demostrar, pues eso, todos nuestros requisitos presentarlos, en contacto siempre con la IBCLC, que representante de la IBLCE aquí en España. Y mientras tanto, ir viendo cómo nos preparábamos el examen, Pero yo creo que la porque suerte, yo creo que en tu caso, bueno, corrígeme si me equivoco, obviamente, porque es sí, tu certificación, pero creo que el hecho de que estuvierais en grupo un poco, ¿no? Que fuerais claro. juntas, todas a una, yo creo que te ayudó, ¿no? Hombre, yo creo que todo, hacerlo esto todo, yo sola, todo este papel, yo creo que me hubiera tirado para atrás, sinceramente. Ya, Solamente te hubieras preparar todo el acordado. dossier que tuvimos que preparar de la asociación, eso yo sola creo que ni me lo planteo. La verdad, sinceramente, me hubiera esperado, igual me hubiera certificado mucho más tarde cuando todo esto se hubiera hecho de esta forma digital, pero en aquel momento el ir en grupo fue lo que nos, vamos, fue definitivo. O sea, yo creo que Mm. ninguna de nosotras por separado lo hubiéramos hecho en ese momento. De hecho, lo hicimos todo juntas, estudiar juntas, preparar o recopilar todo el temario juntas, porque ahí tú podías descargarte, ¿no? De la página, tú tenías los temas que te piden, ¿no? Como un O el índice. contenido del contenido que te tienes que preparar, más o menos. Pero hoy en día la bibliografía era toda en inglés, si ahora sigue siendo, pues en aquel entonces mucho más, Mm. y era muy complicado, ¿no? Y conseguimos un curso de preparación en el que nos matriculamos las 4, ¿vale? Donde más o menos se nos orientaba sobre los contenidos y luego tuvimos que conseguir para prepararnos la parte de fotos, ahí sí que no había manera de conseguir nada, esa parte a nosotras nos agobiaba muchísimo y entonces tuvimos que contratar a una IBCLC privada, de forma privada, para que nos diera como sesiones un A ver, poco. es que la parte de fotos es normal que agobie, porque hay que Claro, decir, como un apunte, quiero dejar aquí claro para todos los que nos sí, están escuchando, la mitad más o menos de las preguntas del examen IBCLC son con imágenes. Y no solo, no está ahí de adorno la imagen, ¿no? Tienes que saber qué tienes que mirar de la imagen, tienes que tener el ojo entrenado. Y todas las personas que se examinan, excepto nuestras alumnas, por cierto, ahora explico por qué, siempre dicen que las preguntas de fotos son las más difíciles y que se han visto a veces muy agobiadas con este tipo de preguntas. Y por eso precisamente es importante preparar eso bien. Y entonces ahora os voy a explicar por qué nuestras alumnas dicen que es lo más fácil para ellas, porque claro, eso es. nosotras
creemos en el empuje del grupo para este tipo de pruebas y de exámenes y por eso, entre otras cosas, creamos nuestra formación IBCLC para preparar el examen. Y una de las cosas que tenemos súper clara, que tenemos que ayudar mucho a nuestras alumnas, es en las fotos. Y lo que hacemos es que tenemos 4 videoconferencias en directo a lo largo del curso, donde solo vemos fotos, sola y exclusivamente vemos fotos. Y además como que el nivel de dificultad de las videoconferencias va en aumento. Empezamos por fotitos sencillitas y vamos aumentando. Y todas nuestras alumnas que han visto nuestras videoconferencias de fotos, cuando salen del examen siempre dicen las preguntas de fotos las más fáciles. Y os gusta al revés del resto del mundo, ¿no? Entonces, la verdad que en eso hay que decir que estamos muy orgullosas. Entonces, bueno, vosotras erais 4 y entre las 4 estudiando juntas, pues más o menos pudisteis, ¿no? Pues os buscasteis la vuelta y Nos la vida buscamos para la que alguien nos vida explicara para fotos poder, y estuvisteis sí, ahí. para poder estudiar juntas a la par, porque, bueno, y además me acuerdo que fue todo un verano, que igual estábamos fuera y cada cierto tiempo quedábamos, nos desplazábamos para quedar juntas y estudiar y decir tú de esto que entiendes, tú de esto que no entiendes, bueno, fue toda una odisea, ¿no? Sí. Y bueno, durante todo este tiempo además yo me quedé embarazada de Mónica, que es mi tercera hija, y, y bueno, llegó el momento del examen, que en aquel momento se hacía en Madrid, ¿no? En un sitio En julio, concreto. ¿no? Era. Sí, en Madrid y en papel. Se hacía Un en apunte. papel. El examen ahora se suele hacer en septiembre y no es en papel, ¿vale? Tienes que ir físicamente al sitio del examen, pero lo haces en un ordenador. Pero antes sí, se hacía en papel, madre mía. Yo me habría equivocado Sí, seguro poniendo la X donde no toca. era horrible, sí. Además, bueno, y decir que ahora ya no solo en Madrid, sino que normalmente en todas las comunidades Sí, tienen sí, sí. un lugar habilitado con ordenadores para realizar el examen. Hmm. Entonces, bueno, pues cuando llegó el día, allá fuimos las 4, que Ahí vas además tú con fuimos a tu dormir. panza de embarazada. Y yo estaba embarazada de 7 meses cuando me examiné, que tengo ahí mi foto con mi barriga. Y nada, nos fuimos el día de antes, dormimos en casa de una compañera IBCLC que se certificaba allí y vivía en Madrid. Y bueno, pues hicimos el examen, salimos de allí súper nerviosas, prometiéndonos que no íbamos a hablar de ninguna pregunta para no agobiarnos de, evidentemente eso es imposible, cuando salimos de allí. Empezamos a comentar todo y el examen fueron, ¿cuántas horas fueron? Ya no me acuerdo. Que había un intermedio entre medias, no sé si eran 2 horas una parte y 2 horas la otra, más o Ahora es menos. un poco más cortito. Y claro, pero es que ahí era en papel, imagínate, 100 y pico preguntas, A, B, C, que de estas que tienes que ir tachando, Sí, bueno, en sí, sí, fin. sí. Total, que salimos de allí, habiendo hecho el examen, que cuando sales de allí dices, bueno, ya está, ya lo hemos hecho y ya te quitas un buen peso de encima, pero luego viene la Total. siguiente espera, que son 2 meses hasta conocer Ahora son 3. tu nota. Perdón, la gente Claro, que se examina ahora tiene que esperar 3 porque se examinan en septiembre, pero las notas no las dan hasta diciembre y sí, normalmente además esperan casi hasta Navidad. O sea que algunas alumnas nuestras nos dicen que sufren mucho, ¿no? sí, Porque no entienden, ¿no? Por qué tardan tanto en dar las notas, pero sí, tardan bastante. sí. En nuestro caso fueron 2 meses, de hecho, cuando ya era la fecha, esperábamos las notas para el día siguiente y yo esa noche estaba acostando a Javi, al pequeño, y dándole teta, y yo estaba embarazada, pero ya a punto de dar a luz, ahí ya estaba a punto Embarazadísima, de dar a luz. claro, claro. Y claro, yo cuando me presenté al examen estaba de 7 meses y a los 2 meses, pues eso, estaba a punto de dar a luz, le estaba dando teta a Javi, entonces Javi, el padre de mis hijos, me entró y me dijo, Ruth, que ha llamado Laura, tu compañera, que ya han salido las notas, y era por la noche. A mí me dio un vuelco todo, la barriga, eso que notas que la barriga te hace boom, con una contracción de esa. Yo me levanté corriendo, fui al ordenador ultra nerviosa. De hecho, Mónica estaba en la barriga y ¡buah!, dando patadas de todo, yo ahí histérica, Javi esperando detrás. Y decía, déjame ver esto a mí sola del ordenador. Y nada, cuando vi Paz, bueno, fue una emoción Claro. increíble, porque es que yo creo que
dices, bueno, pues sí, has aprobado, pero es como, no sé, imagínate quien ha aprobado una oposición, ¿no es una emoción brutal? O sea, que algo que has conseguido Sí, sí, que sí. para ti determina, no sé, un antes y un después, es así como lo vives. Hombre, es que lo es. Y sí, sí, y al día siguiente, bueno, aprobamos las 4 y al día siguiente quedamos para almorzar juntas, nos hicimos fotos, bueno, súper emocionadas, ¿no? Y de hecho Claro. yo, eso fue al día siguiente fue cuando me puse de parto. Me puse de parto y cuando volví del hospital a los 2 días, llegaba con mi hija Mónica en brazos, ¿no? Y entré al patio, abrimos el buzón y en el buzón estaba mi sobre con ¡Ah! tu título y tu carné de IBCLC y bueno, era como, claro, ¡Qué yo llegaba a casa alegría! con mi bebé y con mi certificado de IBCLC y yo era como, "Ah, si es que han sido como 2 partos, ¿no? O sea, fue Total, todo un... total. Claro, yo llegué a casa y llorando entre que llegaba con mi bebé a casa y llegaba con mi certificado de IBCLC Con todas y las claro, por eso hormonas y tu claro, carnet en la mano, pues que me claro, puedo imaginar, vamos, la claro, entonces emoción yo brutal. escribí un artículo para SINA, para la asociación, porque eso, que era fueron 2 partos. Mi certificación y mi bebé y todo el proceso del embarazo que fue estudiando, ¿no? Porque a nosotras nos costó todo un año preparar todo este examen hasta que lo conseguimos. Fue un año y con la espera de los 2 meses a saber tu certificación fue un año y Mm, pico. mm. Sí, sí, Y claro, fue una emoción brutal para mí, siempre lo cuento y me emociono todavía, ¿no? Yo qué cuando veo a mi alegría, hija siempre jolín. es mi recordatorio, sí, de todo esto y muy contenta. Yo fue una decisión de la que no, vamos, de las que más orgullosa estoy y bueno, pues para mí ser IBCLC es un logro, es un honor, a mí es una figura que llevo con mucho orgullo, que a día de hoy cada vez se conoce más, pero eso, la visibilizamos porque nos sentimos orgullosas de serlo y porque sabemos que es algo que ayuda a muchísimas madres, que acompaña a muchísimas madres y que hace mucha falta. Claro que sí. Y bueno, esa es mi historia, mi Es historia, una historia y preciosa. precisamente es una de las cosas, mi historia junto a la tuya también, que nos ayudó, que nos convenció para facilitar todo este proceso, ¿no? Porque lo que a mí me costó un año y pico, a día de hoy con Edulacta, pues tú te matriculas, o sea, tú tienes que tener una base de lactancia, evidentemente, ¿no? Una serie de requisitos que tienes que tener de antes, pero que luego estudiar con todo lo que ofrecemos se acorta muchísimo ese Los tiempo, porque plazos, sí. claro, yo si hubiera encontrado un sitio donde ya tenía todo el temario, la preparación de fotos, pues por eso nuestras alumnas se matriculan tal día como hoy, que se abren las plazas y el curso empieza, bueno, no sé, es que desde que empieza el curso hasta que te certificas, Ujú. pasan, ¿qué son? Cuatro ¿3 o meses, 4 sí, meses? sí. 4 meses. Y en 4 meses lo tienes, lo que a mí me costó un año y 2 meses o así, Claro, claro. claro, Esa claro, es claro. una gran diferencia de tiempo, ¿eh? Una gran diferencia de tiempo. Pues una historia muy chula, la tuya, muy bonita. Yo cuando Sí. de enterarme de mi aprobado, no fue tan bonita, fue muy estresante, porque sí, porque yo me examiné en julio también, porque antes los exámenes eran en julio, luego ya los cambiaron a septiembre y ahora ya se han quedado en septiembre desde hace unos años, y después de haberme examinado, unos 15 días después me mudé de ciudad. Entonces yo en mi inscripción había puesto la dirección de donde vivía en ese Sí, es momento, verdad, claro. Como es tardaron verdad. tanto en darnos los resultados, es que me olvidé por completo de que eso lo tenía que haber cambiado y no me di cuenta. Y luego en la aplicación yo, no sé si es que me puse nerviosa o qué pasó, pero no encontraba la contraseña por ningún lado y no pude entrar y yo no recibía el sobre, todas con su sobre, todas las alumnas felicitándose, todas las amigas, todas, y yo no tenía el sobre porque nadie sabía que yo me había cambiado de casa, desde el IBLCE, claro. Y entonces me acuerdo que llamé por teléfono al portero de mi casa de Valencia y me dijo, sí, tienes aquí un sobre. Y yo, ábrelo. Y él me decía, ¿cómo voy a abrir tu correo? O sea, ¿cómo? Él no quería abrirlo. Y yo, o sea, por favor, ábrelo, vamos, por lo que más quieras. Abre el sobre, ¿no? Y entonces lo abrió
y me dijo, hay un carnet aquí. Y me mandó una foto de la carta que decía, congratulations, ¿no? Pass. Y nada, pues ya me quedé tranquila, pero ostras. Bueno, pues también es una historia muy peculiar, ¿no? Estoy sufriendo diciendo, pero o sea, ¿cómo? Claro, con toda la mudanza y con todo, cambiando a mis hijas de colegio, de ciudad, de casa, de Eso todo, no o lo sea, habías pensado ni de se lejos. me fue la pinza, obviamente. No pensé en ningún momento que tenía que haber entrado en la plataforma y haber cambiado la dirección de envío del sobre. Y luego, cuando quise entrar, 2 o 3 meses después, cuando ya me dieron la nota, yo no sé qué me pasó, que con la contraseña, vamos, no podía entrar, no había manera. Y yo decía, Dios mío, que me voy a quedar sin saber la nota hasta dentro de un mes que vaya a ver a mis padres. O sea, Claro. me muero, me muero. Sí, pero bueno, Ah, ahí fue. Todo fue bien, que es lo muy bien. importante. Y a Sí, todas las que se quieran examinar, que muchísima suerte y muchísimo ánimo, que seguro que lo vais a lograr, igual que lo hicimos nosotras, con estudio, con sí, trabajo, obviamente. No te lo van a mm, regalar, pero que se puede hacer, claro que sí, se puede sí, hacer. sí, Mm. sí. Sí, sí, es lo que hay que transmitir. Si es tu sueño, desde luego lo vas a conseguir. Claro que sí, además, Mm, invitaros a que lo hagáis porque realmente necesitamos más IBCLCs en el mundo, sí, muchas, sí, porque sí. Siguen haciendo todavía falta muchísimo, sí. andamos, sí, hace muchísima falta, todavía andamos muy lejos en los datos de lactancia que deberíamos tener, así que si tu sueño es IBCLC, pues únete con nosotras si quieres y te ayudamos a lograrlo, igual que lo Sí. hicimos nosotras, sobre todo Ruth, que hace muchos más años y mucho más complejo. Yo lo tuve un poco más sencillo ya. Bueno, Bueno, pues ya hemos cubierto nuestro tiempo de podcast. Parece que nunca sí, lo sí, cubrimos y sí, siempre ya llegamos. está. Ya está. Esperamos que haya sido una historia, yo que sé, que os motive, que os Sí, inspire. Nosotras hemos querido contároslo y que aquí estamos para todo lo que necesitéis, todas las dudas que tengáis y todo lo que nos queráis preguntar al respecto, que sabemos que cuando estéis pensando en entrar en este proceso, pues surgen muchos miedos y muchas dudas, pues para lo que os podamos ayudar, aquí estamos. Y mucha teta, que como hemos dicho, hace falta mucha teta en el mundo y muchas IBCLCs. mucha suerte en el examen y mucha teta, chicas. Chao, chao. Chao.